Y bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, doctora, la sala es toda suya. Gracias, muy amable. A ver, voy a compartir pantalla un momentito. ¿Se ve, no? ¿Sí? Bueno, bueno, muy buenas noches con los participantes de este curso que me han encargado dictar hoy día. Es una mezcla de varios temas, es con respecto a las funciones del Ministerio Público, con respecto a las funciones de los asistentes en función fiscal y el manejo de carpeta fiscal. Es así que son varios temas en sí relacionados, claro, definitivamente, con lo que es la función fiscal, es decir, con el trabajo que se hace en el Ministerio Público, ¿no? Si hay algún inconveniente, me avisan, por favor. Ya, entonces comenzamos con lo primero, iniciar. ¿Qué entendemos o qué es el Ministerio Público, no? Y para ello nos vamos a tener en cuenta o tener el apoyo de la Constitución Política del Perú, el Código Procesal Penal del 2004, la Ley Orgánica del Ministerio Público, que está vigente, los lineamientos de gestión de las fiscalías corporativas, el reglamento de carpetas fiscales también, ¿ya? Siendo así, como primer tema, es importante detallar, a ver, esto no me deja, es importante detallar si el Ministerio Público es un poder del Estado, dónde está regido sus funciones y todo ello. En primer lugar, debemos entender que el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo y esto lo señala la Constitución Política del Perú de 1993. En esta Constitución, específicamente, como le señalaba, en los artículos 158 y 159 de la Constitución, habla con respecto a las funciones del Ministerio Público. Si bien es muy escueto, ¿no? Hablar, desarrollar un organismo muy importante que viene a ser el Ministerio Público en solamente 2 artículos de la Constitución, pero bueno. Y también debemos señalar que las funciones ya establecidas ahí están pasando o ya han pasado en un desfase. Es decir, no hay una adecuación con respecto a qué funciones está asumiendo actualmente el Ministerio Público con los nuevos cambios que hubo con el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Ya. Entonces, en estos artículos que he señalado de la Constitución, nos dice que el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo y está organizado de forma jerárquica. Es decir, existe jerarquías en los niveles de los fiscales, ¿no? Por eso tenemos fiscales adjuntos provinciales, el fiscal provincial, el fiscal superior, hasta llegar a ser fiscales supremos, ¿no? Que conforman la Junta de Fiscales Supremos, que es precedida por la fiscal de la Nación en esta ocasión, ¿no? Entre otras funciones que habla la Constitución, nos habla de estas funciones que son muy importantes y son replicados también en el Código Procesal Penal del 2004. Promover la defensa de la legalidad. El Ministerio Público no actúa de forma objetiva, es decir, si existen elementos de convicción de cargo, también debe recopilar de descargo. ¿Para qué? Para poder estimar o desestimar una denuncia, una investigación contra un ciudadano. ¿Ya? Entonces, primero es hacer respetar las normas que rigen hacia la institución, los fiscales, así como en la aplicación de un procedimiento, de una investigación, de un juicio oral, de una investigación preparatoria. Velar por la recta administración de la justicia. Eh, si bien en los últimos años se ha pintado tal vez al Ministerio Público como un órgano solamente acusador o solamente el que busca
tal vez establecer responsabilidad de alguien de forma solamente buscando elementos de convicción de cargo, ello no es así. Cuando decimos que una de sus funciones es velar por la recta administración de justicia, es que incluso cuando se advierta algún derecho que se esté violando de un imputado investigado, el Ministerio Público puede evidenciar ello ante el juez y abogar incluso por el imputado. Es decir, se tiene que manejar con objetividad. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Representar a la sociedad en procesos judiciales. Como bien saben, cuando ya existe una acusación fiscal, se pasa a la etapa procesal de juicio oral. Y en el juicio oral, cuando el fiscal participa, es en representación de la sociedad. Representa a la sociedad que ha sido vulnerada por cuanto el imputado habría cometido un delito. ¿Ya? Conducir la investigación del delito con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Esta función me parece vital, importante, cada uno de ustedes que debe tenerlo en claro. El Ministerio Público, si bien tiene funciones específicas con respecto al perseguir el delito, hacer respetar las normas, y todo ello representar a la sociedad en juicio, sin embargo, el apoyo de la Policía Nacional del Perú es vital, de vital importancia. ¿Por qué? La Policía Nacional del Perú es el primer, tal vez, autoridad que conoce el delito en flagrancia, es el que detiene y comunica al Ministerio Público. Muchas veces también ellos llevan las investigaciones bajo la conducción de los fiscales, ¿no? Que se realicen estas diligencias, se realice la inspección técnico-policial y todo ello. Entonces, ellos son, ellos tienen una función muy importante dentro de la administración de justicia como que la parte más operativa, ¿no? Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. Eso se entiende, ¿no? Generalmente las investigaciones se inician a petición de parte, ¿no? Cuando uno va y denuncia los hechos. Puede denunciar los hechos tal vez en la comisaría o en la misma, en las oficinas del Ministerio Público, ¿no? Eso no hay ningún problema. Y de oficio cuando toma conocimiento de los hechos, ¿no? A través de los medios de comunicación y ahora últimamente, ¿no? Otra forma de conocer la comisión de un delito es a través de las redes sociales, ¿no? Que últimamente es más concurrente. Y también, una de las funciones que establece la Constitución es el de emitir dictamen. El emitir dictamen, tengamos en cuenta que es una función tal vez, no, es del antiguo código, del Código de Procedimientos Penales. Si bien en la actualidad existen distritos fiscales todavía que emiten dictámenes frente a expedientes que están en liquidación, sin embargo, ello ya está quedando en el olvido, ¿no? Porque en el nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público emite 3 tipos de documentos, disposiciones, requerimientos y providencias. El dictamen ya quedó en el pasado, ¿no? Al menos con el nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, también en el Código Procesal Penal del 2004, también ciertos artículos desarrollan las funciones del Ministerio Público en el rubro de sujetos procesales. Si se han fijado, en los sujetos procesales desarrollan sobre las funciones o los deberes, obligaciones que pueden tener la agraviada, el actor civil, el imputado, el abogado del imputado, ¿no? Y ahí, dentro de los sujetos procesales, está previsto también el Ministerio Público. Y ahí se establece que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. ¿Eso qué quiere decir? Que el Ministerio Público es el único o la única institución que puede acudir a un juez y pedir algo. O puede decir, voy a iniciar una investigación preparatoria contra esta persona, contra este ciudadano. ¿Ya? Es el único. No hay otra institución que pueda hacer ello, ¿ya? Entonces, ¿quién es el que conduce la investigación? El fiscal. Y eso lo reconoce también el Código Procesal Penal, ¿ya? Adecúa sus actos a un criterio objetivo, lo que les decía. La objetividad es una función o es una cualidad innata del Ministerio Público.
¿Por qué? Porque se conduce en la investigación con todo, trata o se establece que en la investigación recopile todos los actos de investigación, ya sean de cargo o de descargo, ¿ya? No es que tan solo yo me voy a encargar como fiscal solamente el de cargo para poder yo emitir mi acusación fiscal. No es así. También de descargo para que tal vez estos hechos puedan llegar a un archivo definitivo, ¿no? Conduce la investigación preparatoria. Ustedes saben que en las primeras etapas de investigación viene a ser la investigación preliminar y la investigación preparatoria. Estas dos etapas, si bien son investigación y pueden ser el Código Procesal Penal como que los denomina a los dos como investigación preparatoria, esta, esta etapa la dirige el Ministerio Público. ¿Y esto para qué? Para recopilar toda la información posible sobre los hechos denunciados. Como les dije, todos los actos de investigación urgentes, inaplazables y las que puedan esclarecer los hechos que se denuncian. ¿Ya? Una vez que el Ministerio Público ha establecido la responsabilidad, o bueno, ha establecido el vínculo del hecho delictivo con el supuesto responsable, emitirá la acusación fiscal, ¿no? Solicitar las medidas que considere necesarias. Esta función con respecto a solicitar las medidas que considere necesarias son los requerimientos que se hacen ante el juez. Ustedes saben muy bien que para, por ejemplo, restringir derechos, como son las medidas cautelares personales o reales, necesariamente el Ministerio Público tiene que pedirlo al juez de investigación preparatoria, ¿no? ¿Y a través de qué documento? De los requerimientos. Y lo que ya habíamos hablado, interviene en todo el proceso, el desarrollo del proceso penal, ¿no? Ya no es como en el antiguo código que cuando el fiscal formalizaba denuncia, ya se encargaba de toda la investigación, el juez instructor investigaba nuevamente y luego condenaba o sentenciaba, ¿no? Puede ser condenatoria o absolutoria. Ahora en el nuevo Código Procesal lo que se tiene es que el fiscal participa en todas las etapas del proceso penal. Ahora, si bien la ley orgánica del Ministerio Público se ha escuchado últimamente que se quiere modificar y ya se tiene incluso un proyecto sobre ello, sin embargo, debemos tener en cuenta que a pesar que existe la ley de carrera fiscal, la ley orgánica del Ministerio Público sigue vigente, ¿ya? Es por eso importante que creí importante desarrollar algunos puntos de, de las funciones que cumple el Ministerio Público. Y no son contradictorias, ¿no? Son complemento en sí de las funciones que establece la Constitución y así como el Código Procesal Penal, ¿no? Como hemos dicho, el Ministerio Público es el organismo autónomo. ¿Y quién lo señala así como organismo autónomo? La Constitución. Y se dijo así, ¿no es cierto? Cuando se habló del punto de las funciones desarrolladas por la Constitución. Defensa de la legalidad también está en la Constitución. Así lo señala, ¿no? Los derechos ciudadanos, los intereses públicos, así como la persecución del delito y la reparación civil. Tal vez ahí se ha ahondado un poco y se ha precisado en este punto, que viene a ser que el Ministerio Público es el organismo que va a perseguir el delito y va a buscar la reparación civil de la parte agraviada, ¿no? Representa a la sociedad en juicio, que también lo señala en la Constitución, y la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia. Cuando hablan aquí en la Ley Orgánica del Ministerio Público sobre la independencia de los órganos judiciales, es que antes de que el Ministerio Público sea reconocido como un organismo autónomo, dependía del Poder Judicial. Y en esas épocas se le llamaba como agente fiscal. Era como el secretario o un auxiliar más, ¿no? del juez que emitían dictámenes. Bueno, ahora, actualmente el Ministerio Público ha crecido tanto que las funciones son más precisas y específicas eh, que ha generado que se independice, ¿no? Como les dije anteriormente, eran parte del Poder Judicial.
Y con respecto a la recta administración de justicia, como les digo, esto tiene que ver mucho y se vincula mucho con la función objetiva que cumple el Ministerio Público frente a las investigaciones. Algo que quise también precisar en este pequeño curso que estamos desarrollando con el apoyo de todos ustedes y también de CEFOCAP es qué denominaciones se utilizan o qué denominaciones se utiliza para decir o denominar a los que representan al Ministerio Público, a los que trabajan en el Ministerio Público. Debemos tener en cuenta que el Ministerio Público, sus máximos representantes vienen a ser los fiscales, ¿no? ¿Y quién es la máxima autoridad entonces? Es la fiscal de la nación o el fiscal de la nación. En esta oportunidad, es una fiscal de la nación, ¿no? Y también se le puede llamar a todos ellos, muy a pesar del rango que puedan tener, fiscales, porque todos son fiscales, el fiscal supremo, el fiscal superior, el fiscal provincial, finalmente son fiscales, ¿no? En plural, singular. Pero también se les puede denominar como representantes del Ministerio Público, ¿no? Eso es lo que generalmente se utiliza en las investigaciones. Algo importante también con respecto a la ley orgánica del Ministerio Público es que los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de la institución. Lo que quiere decir en este rubro es que los fiscales, muy a pesar que estén organizados de forma jerárquica, tienen autonomía. Pero eso sí, se rigen por las directrices, reglamentos, directivas que pueden establecer los fiscales que están en un rango superior. Por ejemplo, si un fiscal provincial determina emitir una acusación fiscal, no puede venir un fiscal superior o un supremo, ni siquiera la fiscal de la nación no puede decirle que se desista de esa acusación fiscal o que debe emitir un requerimiento de sobreseimiento. Es decir, tiene una decisión autónoma el representante del Ministerio Público en ese despacho que preside, ¿no? Como es la fiscal provincial o el fiscal provincial. Al ser un cuerpo jerárquicamente organizado, deben sujetarse a las instrucciones que pudiese impartirles sus superiores, lo que les decía, ¿no? Definitivamente el fiscal superior, y como ya lo vamos a ver en las organizaciones de las fiscalías corporativas, existen directivas, existen instrucciones, ¿no? Incluso en las elevaciones de actuados que se realizan las fiscalías superiores instruyen a los fiscales provinciales, ¿no? Instruyen de cómo se debe actuar en ciertas situaciones. Entonces, si bien existen directivas generales, no es posible de que se te pueda coaccionar o decir de cómo debe ser la actuación de este fiscal provincial, con excepción, como hablábamos, de la elevación de actuados, de una reevaluación en segunda instancia, que es el caso de elevación de actuados, ¿no? Que claramente se hace una reevaluación de la decisión que ha emitido una fiscalía provincial y hace una reevaluación el fiscal superior y determina si este caso, por ejemplo, que se ha emitido un archivo definitivo, si lo considera, ordenará la formalización de investigación preparatoria, una ampliación o confirmará el archivo, ¿no es cierto? Pero eso es una decisión de segunda instancia, es decir, también pasa a ser competencia del fiscal superior para determinar sobre ese asunto, que son los hechos de investigación. Así también, aquí en las consideraciones generales de la Ley Orgánica del Ministerio Público, encontramos de que se señala que el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio a instancia de la parte agraviada o por acción popular si se trata de delito de comisión inmediato de aquellos contra los cuales la ley la concede expresamente.
Sobre ello ya lo hemos hablado. En el Código Penal, tengamos en cuenta que existen delitos de acción pública y privada. Por ejemplo, los delitos contra el honor, ¿no? Las querellas, las difamaciones, son delitos de acción privada. ¿Eso qué quiere decir? Que el Ministerio Público no participa en esas acciones. Solamente eso es de iniciativa de parte. El Ministerio Público participa en las acciones penales públicas, ¿no? Esos delitos que si bien existe un agraviado que es directamente perjudicado, pero también ese actuar, esa conducta de del infractor de la ley penal, ya también transgrede las normas de la sociedad, transgrede la paz social, ¿no? Es por eso que el Ministerio Público representa a la sociedad, ¿no? Sobre el Ministerio Público recae la carga de la prueba en las acciones civiles, penales, tutelares que ejercite, así como en los casos de faltas disciplinarias que denuncia. Mire, la ley orgánica del Ministerio Público ciertamente también ha caído en ciertas normas ya en desuso. ¿Por qué? Por las últimas modificatorias normativas, ¿no? Porque ha asumido más funciones y ha dejado ciertas funciones del Ministerio Público, ¿no? Sin embargo, lo esencial está. ¿Y lo esencial qué es? Es que el Ministerio Público, cuando le llega una denuncia, lo que tiene que hacer es recabar todos los elementos de comisión, de cargo y de descargo. Pero si yo como representante del Ministerio Público, voy a emitir una acusación fiscal, se tiene que la tiene que probar ¿con qué? Con elementos de convicción que ofrecen como medios de prueba. ¿Qué son eso? Son una situación de que va a asumir o recae la carga de la prueba para el Ministerio Público. ¿Qué es eso? Demostrar la responsabilidad del acusado sobre los hechos que se investigó y que en ese momento son materia de acusación. Y algo que se continúa y algo que sí sigue en la ley orgánica y que también está vigente, que no ha caído en desuso, es con respecto a la organización, ¿no? La organización del Ministerio Público. Yo les dije hace un momento que si bien cada fiscal era autónomo de decidir en cada caso de la forma que decida, de acorde a las normas, acorde a las directrices, reglamentos que le rigen, pero también el Ministerio Público está jerárquicamente organizado. Al decir jerárquicamente organizado es que existe niveles de fiscales de forma jerárquica. Y como les dije, quien representa la institución del Ministerio Público es la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación tiene la condición también de fiscal suprema, ¿no? Y existen fiscales supremos. Después de los fiscales supremos vienen los fiscales adjuntos supremos. El fiscal adjunto supremo tiene el mismo rango que el fiscal superior. ¿Ya? Tienen el mismo nivel. Sin embargo, existe una diferencia, ¿no? El adjunto supremo es el apoyo del fiscal supremo. Es adjunto, el nombre mismo lo dice, ¿no? Está adjunto a un fiscal supremo. Es el apoyo. Quien representa ese despacho supremo es el fiscal supremo. Y si bien el fiscal superior tiene el mismo rango que el fiscal adjunto supremo, es cierto también que el fiscal superior preside un despacho fiscal superior, ¿no? Y ahí vienen los fiscales adjuntos superiores, que vienen a ser el apoyo del fiscal superior. Ellos ven lo que es en segunda instancia, ¿no? Y también tenemos a los fiscales provinciales. Los fiscales provinciales con los adjuntos provinciales, ¿no? Este es el fiscal provincial con el adjunto provincial, es la unidad más pequeña
que forma parte del Ministerio Público. Son los despachos provinciales, ¿no? Donde existe, considero desde mi punto de vista, donde existe tal vez el trabajo un poco más de hormiga. ¿Por qué? Porque el fiscal provincial tiene que determinar si existe o no indicios de la comisión de un delito, si se puede vincular los hechos investigados que constituyen delito con el presunto responsable. Y ese trabajo es de investigación. Entonces, bueno, yo considero de que estos despachos provinciales deben ser más reforzados, ¿no? En todos los distritos fiscales. Últimamente sí se ha reforzado como creando tal vez despachos fiscales especializados, ¿no? Ya ahora existen despachos fiscales especializados. Antes no había. Entonces, como que los fiscales se han especializado y puedan tener un mejor manejo de ciertos delitos o de delitos que se cometen tal vez como en crimen organizado, banda criminal, ¿no? Y se tiene un mejor abordaje. Por ejemplo, anteriormente, no recuerdo, creo que antes del 2011, los delitos de corrupción de funcionarios lo conocían las fiscalías provinciales penales, es decir, las comunes. Y claro, no eran tan meticulosos en la investigación porque tenían muchas carpetas entre, entre los delitos contra el patrimonio, contra la salud, todo, incluidos los de corrupción. Y cuando se crearon las fiscalías especializadas de corrupción de funcionarios, ahí es donde las cosas han ido cambiando. Es decir, los fiscales han especializado de las formas de investigación, porque tengan en cuenta que cada delito tiene su peculiaridad y en cada delito se tiene que hacer actos de investigación diferente, ¿no? No es lo mismo investigar un homicidio con investigar un delito de administración pública contra la administración pública con un delito de eh, trata de personas, lavado de activos o de crimen organizado. Incluso para los delitos que incluyen crimen organizado, se tiene hasta diligencias especiales o se utilizan agentes especiales, actos de investigación de diversas formas, un poco más complejas, ¿no? Que lo reconoce su misma ley, ¿no? Y ahí incluyen el agente encubierto, el agente especial, ¿no? Cosas que tal vez no son necesarios en los delitos comunes como hurto, hurto agravado, daños, ¿no? Teniendo en cuenta de lo que hemos hablado, pasaremos ahora, como les dije, me han dado 3 temas. Voy a tratar de abordar todas y al final resolvemos sus preguntas para ir en orden, porque quiero terminar los 3 temas que me han encargado para que tengan en cuenta. Con respecto a las funciones del Ministerio Público de forma genérica, creo yo haberlo desarrollado para que tengan en cuenta, ¿no? La diferencia que tiene tal vez con la institución o con un poder del Estado que es el Poder Judicial, ¿no? La diferencia que pueda tener. Ahora hablaremos con respecto a los lineamientos de gestión de las fiscalías corporativas penales. Esto ha sido aprobado con resolución de la Fiscalía de la Nación 777-2021. Tengamos en cuenta que ahora absolutamente todos los despachos provinciales se han convertido en corporativas y penales, ¿no? Si bien son especializadas, como puede ser lavado de activos, corrupción de funcionarios, trata de personas, pero todas son corporativas. Y aquí es donde ha cambiado tal vez en la organización o cómo funcionaban los despachos. Se tienen las fiscalías corporativas penales que están compuestas ¿de qué? Nos dice acá estos lineamientos que cada despacho o fiscalía corporativa penal está compuesto por un despacho superior, un despacho provincial, ¿no?
Incluso ahí colocan este equipo especial de fiscales, que se puede conformar de forma excepcional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que muchas veces en la práctica todavía falta implementar, ¿no? Si bien está ahí en los lineamientos. Es decir, cada despacho fiscal, una fiscalía provincial, una fiscalía corporativa tiene varios despachos. Esta fiscalía corporativa tiene un fiscal superior y este fiscal superior se le llama fiscal superior gestor, ¿no? ¿Qué va a hacer este fiscal superior? Se supone que él debe dar las directivas, lineamientos de cómo se debe actuar en determinadas situaciones. ¿Para qué? Para que sea más ordenado la actuación de los fiscales provinciales y los adjuntos provinciales. Sin embargo, como les digo, ¿no? La realidad a veces no es esa, ¿no? ¿Por qué? Por la carga. No existe ya ese cooperativo, como dice, corporativismo. ¿Por qué? Por la cantidad de investigaciones que afrontan generalmente todos los despachos provinciales, ¿no? Y aquí claramente lo dice, ¿no? Está conformado por el despacho superior penal y despachos provinciales penales o fiscalías provinciales penales. Se sustenta en 4 ejes centrales, nos dice. El trabajo en equipo, la articulación sistemática de unidades de organización fiscales y administrativas, las relaciones de coordinación y los niveles de seguimiento, control y monitoreo. Algunos despachos o fiscalías corporativas sí funcionan de esta forma que he visto, ¿no? Lo que he visto un mejor manejo de de este corporativismo, de esta forma de lineamientos de trabajar en las fiscalías de crimen organizado. Bueno, eso es lo que he podido advertir, ¿no? Incluso se dice que el fiscal superior gestor debería ayudarle al fiscal provincial con los asuntos logísticos que son necesarios, ¿no? Que es el de conseguir un vehículo, conseguir tal vez el que se cuente con papel, tóner, impresoras. Ustedes saben que el Ministerio Público está pasando en estos momentos, ¿no? Tal vez un problema de presupuesto. Y entonces, los despachos fiscales, ¿qué son? Como les habíamos dicho, es la unidad orgánica más pequeña de atención, tal vez, a la sociedad para investigar delitos, ¿no? Estamos hablando en el asunto penal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que es la conformación organizacional básica integrada por el fiscal superior o provincial, fiscales adjuntos superiores o provinciales y personal administrativo que conforman un equipo de trabajo. Y ahí, cuando hablamos sobre la organización de las fiscalías corporativas penales, ahí habla de un equipo de trabajo, ¿no? Donde incluye al fiscal superior, al adjuntos superiores, al fiscal provincial y a los adjuntos provinciales, y también el rubro más importante tal vez, el asistente en función fiscal y administrativa, ¿no? Que son importantes para realizar los trámites y las investigaciones de las carpetas fiscales. Entonces, ¿quiénes son los asistentes en función fiscal y los asistentes administrativos? Son servidores públicos que trabajan en un despacho fiscal, asistiendo al fiscal en las diligencias preliminares, investigación preparatoria, juicio oral y otros. Bueno, miren, esta descripción que se hace con respecto al asistente en función fiscal administrativo, siento que está dirigido, el concepto que se tiene en esta lámina, es como que está dirigido a un despacho provincial, ¿no? Pero tengamos en cuenta que el asistente de función fiscal y el asistente administrativo trabaja en todos los niveles del Ministerio Público. Es decir, trabaja en despachos provinciales, despachos superiores, así como en los supremos, ¿no? Entonces, la función principal es asistir a un fiscal. ¿Cómo lo asiste? Participando en las diligencias, recabando información, custodiando las carpetas fiscales, oficiando, notificando, ¿no? Esas son las funciones que tienen los
asistentes en función fiscal y administrativa. Quise mostrarles este pequeño cuadro, pero creo que no se nota, que en las presidencias de Junta de Fiscales Superiores es un órgano administrativo, ¿no? Que cada distrito fiscal tiene su presidente, ¿no? Ustedes saben muy bien, de Junta de Fiscales Superiores. Pero existen unidades orgánicas de apoyo. ¿Para qué? Para que esta Fiscalía Corporativa Penal funcione adecuadamente. El fiscal puede investigar, pero si es que no tiene medicina legal, unidad de Instituto de Medicina Legal, ¿cómo corrobora que las lesiones existieron? Sin un certificado médico legal suscrito por un médico legista. ¿O cómo puede acreditar de que ocurrió una violencia psicológica entre integrantes del grupo familiar si no es con una evaluación psicológica suscrita por el psicólogo forense, ¿no? Entonces, los órganos de apoyo vienen a ser, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, también tiene el área de notificaciones, el área de unidad de asistencia de víctimas y testigos, el almacén de evidencias y bienes, la mesa única de partes y atención al usuario, áreas de audio y video, archivo y transporte. Es decir, para que el Ministerio Público, a través de sus representantes del Ministerio Público llamados fiscales, puedan cumplir sus funciones a cabalidad, es importante también que existan estas unidades orgánicas de apoyo administrativo, ¿no? Y que existan en la capacidad suficiente para poder cumplir lo requerido por los despachos fiscales. Situación que tal vez en estos momentos no se está cubriendo, ¿no? Existe deficiencia en el personal y así como en el asunto de recursos en el Instituto de Medicina Legal, ¿no? Así como en la unidad de asistencia de víctimas y testigos, no hay suficiente personal para que haga seguimiento tal vez a una víctima de violencia familiar, ¿no? Cosas que se tienen que superar, pero creo que ya se dieron los pasos importantes, tan solo falta tal vez el asunto logístico, ¿no? Incorporar un poco más, porque el Ministerio Público ha crecido tanto que creo yo que no se le está dando la importancia que necesita en el asunto presupuestal, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión diferente a nuestro tema. Ya, entonces, dentro de las fiscalías provinciales o corporativas penales, existe y hablamos hace un momento con respecto al fiscal superior penal gestor. Este fiscal superior penal gestor generalmente es el que se hace cargo de los despachos fiscales provinciales, ¿no? Tiene a su cargo la dirección de uno o más despachos provinciales, mire, y fiscalías provinciales penales. En algunas provincias no existen despachos provinciales penales porque tal vez existe un único despacho. Y a ese único despacho le llaman fiscalías provinciales penales, ¿no? Conforme a los criterios técnicos, distribución previamente desarrollados por el presidente de Junta de Fiscales Superiores en coordinación con la Oficina Técnica de Implementación del Código Procesal Penal. La rotación, de ser el caso, podrá realizarse por razones debidamente fundamentadas para su evaluación y posterior aprobación, ¿ya? Esto lo que quiere decir generalmente es que la supervisión de coordinación de trabajo en equipo tiene que ser liderado por el fiscal superior penal gestor, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer este fiscal? Liderar el trabajo fiscal, corresponsable de implementar estrategias. Esos son lineamientos, ¿no? Herramientas, acciones necesarias ¿para qué? Para el manejo adecuado de los casos. Es decir, los lineamientos que se pueden seguir, ¿para qué? Para optimizar tal vez el personal fiscal, el personal administrativo, los recursos logísticos, ¿no? La cosa que funcione de forma ordenada y se pueda tal vez realizar las investigaciones en tiempos óptimos, lo que se quiere. La ciudadanía exige o la sociedad exige que los trámites
o los plazos de investigación sean cortos y efectivos, ¿no? Y para eso, ¿qué es lo que se necesita? Implementar estrategias, pues. Porque yo hace un momento les indiqué que investigar no es realizar las mismas acciones en todos los tipos de delitos. Investigar no es solamente tomar las manifestaciones. Muchas veces he visto, he verificado de que las aperturas concluyen simplemente con las manifestaciones. No es así. Las versiones que puedan dar los testigos, así como la parte agraviada, tienen que ser corroborados con otros elementos de convicción para que tenga fuerza la imputación que pueda tener a futuro el Ministerio Público. Así también señala organizar y liderar el trabajo de un equipo de fiscales. ¿A qué se refiere esto, no? Esto de organizar equipos de fiscales en los casos que se requieran es en estos casos tal vez de emblemáticos o que han sido, ¿cómo le dicen? Que se han hecho públicos, ¿no? En esos casos generalmente trata de actuarse de forma estratégica con varios fiscales. En estos casos del estado de emergencia en los distritos realizados en Lima, por ejemplo, se ha tomado en cuenta o se ha solicitado el apoyo de fiscales adjuntos de todos los despachos, ¿no? En el distrito fiscal de Lima, en caso del distrito de Lince, y han apoyado varios fiscales para realizar operativos, ¿no? De forma preventiva, ya que están en estado de emergencia. ¿Esa situación qué es? Es organizar y liderar un equipo de fiscal. ¿Y estuvo a cargo de qué? De prevención del delito, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda optimizar tal vez ciertos requerimientos que se tienen en el momento, como el estado de emergencia que es en el distrito de Lince, ¿no? Para hablar un ejemplo, ¿no? Sobre ello. Proponer a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores respecto de la Fiscalía Corporativa Penal a su cargo, la rotación de fiscales por criterios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad, atendiendo a los indicadores de gestión. Miren, lo que podemos ver de estas funciones, aparte de esto de proponer la rotación, convocar a una reunión ordinaria una vez al mes, atender las solicitudes de apoyo, reciprocidad, dirigir, diseñar, ya. Mire, las funciones de la primera hasta la quinta son cuestiones casi administrativas, son administrativas, ¿no? El de proponer los lineamientos de trabajo, cómo se va a realizar, que si hay un caso emblemático, se convoca a los fiscales y se hace un trabajo conjunto, realizar seguimiento de los casos si están cumpliendo los plazos o no. Esos son reuniones que realiza con los fiscales provinciales para decir si los despachos están cumpliendo o no con las metas. Son cuestiones administrativas. Incluso esto de rotar al personal fiscal y administrativo son cosas administrativas. ¿A qué responden? A las necesidades. Hay despachos fiscales tal vez que tienen menos carga y hay otras que tienen más carga o más ingreso de investigaciones. De acuerdo a la necesidad se puede mover al personal. Totalmente administrativo. Pero esta sexta función es el de dirigir y diseñar las estrategias de investigación cuando corresponda a su despacho, así como participar proactivamente en los casos en apelación y otras incidencias que le correspondan. Tengan en cuenta que les he dicho que si bien el fiscal superior gestor va a dar los lineamientos, esto no le da la función de decirle al fiscal provincial de qué pronunciamiento debe emitir en cada investigación. Sin embargo, tiene sí las estrategias de investigación en etapa de apelación, ¿no? Que ya pasa a ser función de ellos, ¿no? Y estas funciones que son están reconocidos y señalados en el Código Procesal Penal, que es de resolver los casos que son materia de elevación de actuados, que antes lo conocíamos como queja de derecho, ¿no? Exclusiones, conflictos de competencia. Por ejemplo, el Código Procesal Penal pues prevé la exclusión de los fiscales, ¿no? En caso de, bueno, alguna investigación deficiente.
Entonces, eso lo ve el fiscal superior, los conflictos de competencia y otras incidencias que pueden generarse en la gestión de los despachos fiscales. Y así también yo lo considero como un asunto administrativo esto de reasignar los casos entre los fiscales provinciales. Existe, por ejemplo, en las exclusiones, cuando se excluyen a los fiscales provinciales, deberá conocerlo otro despacho fiscal, ¿no? Y esa reasignación lo tiene que hacer el fiscal superior. También el Código Procesal Penal nos ilustra con respecto al sobreseimiento. Si un fiscal provincial ha emitido un sobreseimiento o ha emitido requerimiento de sobreseimiento ante el juez de investigación preparatoria, el juez no está de acuerdo y eleva en consulta al fiscal superior y el fiscal superior tiene la convicción de que debe acusarse, ordena la acusación, pero ya no le ordena al mismo fiscal provincial, sino a otro, ¿no? Entonces, todas esas son funciones del fiscal superior. Y estas cosas administrativas que es de emitir licencias, vacaciones a los fiscales, reconocer, estimular al personal fiscal administrativo por los logros alcanzados, ¿no? Esto de reconocer y estimular al personal, yo creo que sí, anteriormente se hacía, ¿no? E incluso se hacía con incentivos económicos. Sin embargo, últimamente ya no se tiene nada de eso, ¿no? Se ha excluido todo ese tipo de recompensas que había para esos despachos que tenían una mejor producción, que realizaban mejor su trabajo, cosas así. Tal vez ello se pueda reemplazar con resoluciones de felicitaciones, cosas así, ¿no? Que es importante tal vez, ¿no? Y también algo importante del fiscal superior gestor es las coordinaciones interinstitucionales, y no la tenemos a la actualidad, ¿no? Que es un poco difícil tal vez, porque en el nuevo Código Procesal Penal debe haber acuerdos interinstitucionales entre el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública. ¿Para qué? Para que se puedan establecer lineamientos y protocolos de actuación, ¿no? Y para que se nos ayude ello, tiene que estar presente o coordinar ello el fiscal superior gestor, ¿no? Para que pueda llevar la voz de todos los fiscales provinciales de ese despacho del cual está encargado, ¿no? Existen problemas, pues, administrativos, como ustedes saben, tal vez de a qué número, cosas sencillas que faltan coordinar, ¿no? Cosas sencillas como que ¿a qué número se llama cuando existe un requerimiento en flagrancia, en feriado, sábados, domingos, ¿no? Esas cosas son tal vez situaciones de coordinación que necesitan tal apoyo de los fiscales superiores gestores, ¿no? eh, la ciudadanía, la sociedad tal vez no entienda ciertas cosas, las demoras que ocurren para poder poner a disposición tal vez un detenido con un requerimiento de prisión preventiva, cosas así. Entonces, para que se pueda optimizar ello, el tiempo, el asunto logístico, también es necesario que los despachos fiscales provinciales cuenten con el apoyo del fiscal superior gestor, ¿no? Y el adjunto superior es prácticamente el apoyo del fiscal superior gestor. ¿Y qué dice? Y en términos generales es eso, es cumplir con las disposiciones impartidas por el fiscal superior penal gestor. Eso es todo. El fiscal superior gestor le dirá qué hacer, que es su apoyo, ¿ya? Así quiero que lo entienda. Contribuir a los objetivos y metas de la fiscalía, que son cuestiones generales, eso es para todos los fiscales, ¿no? Coadyuvar en el diseño de la estrategia de investigación, colaborar con la organización, reportar al fiscal superior sobre los avances, seguimientos e incidencia en los casos de las fiscalías corporativas penales. Yo considero que la Fiscalía Superior Gestor tiene que realizar, muy aparte de resolver las elevaciones de actuados, las exclusiones y todo ello, diagnósticos de cada despacho fiscal, ¿no? En cada despacho fiscal
advertir qué problemas puede tener para que pueda optimizar la producción, por ejemplo, ¿no? Porque cada despacho fiscal puede tener problemas diversos. Y creo yo que el fiscal superior puede advertir ellos porque trabaja directamente con ellos. Y así podemos mejorar, yo pienso, el trámite o las investigaciones en los despachos provinciales. Y aquí el trabajo sí es un poco un trabajo más operativo, ¿no? Que es con respecto a las funciones del fiscal provincial penal, ¿no? El fiscal provincial penal es el que va a diseñar, dirigir, supervisar la estrategia de investigación que se va a realizar caso por caso, incluso las de ejecución, ¿no? Las que ya están con sentencia condenatoria. Liderar el equipo, distribuir el trabajo entre sus fiscales adjuntos, asignar los casos, distribuir, organizar el trabajo. Es decir, es prácticamente organizar ese pequeño despacho fiscal provincial de cómo se va a trabajar y cómo se va a abordar ciertos delitos y casos en específico. Si bien existen lineamientos que se pueden seguir en la investigación de determinados delitos, también es cierto que cada caso, cada delito, cada investigación es independiente, ¿ya? Y en cada uno de estos se realiza actos de investigación especiales. Por ejemplo, en un delito de acoso. En un delito de acoso que se haga de forma presencial, el sujeto la persiga, la busque, la espere en su centro de trabajo, en su centro de estudios, ¿no? Entonces, eso se puede determinar o se realiza actos de investigación con testigos, por ejemplo, que se puede corroborar la versión de la víctima. Pero si se hace un acoso a través de redes sociales, del Facebook, del WhatsApp, mensajes, se necesita otro tipo de actos de investigación, como es el de recabar esos mensajes, hacer la lectura de estos mensajes y quedar establecido de quién es ese número de quien envía esos mensajes a la agraviada, ¿no es cierto? Entonces, las investigaciones son, en cada caso es diverso y diferente. Y eso es función del fiscal provincial con el apoyo de quién, del fiscal adjunto provincial, ¿no? Porque solo o sola un fiscal provincial no podría. Y algo muy importante, ¿no? Que es el turno penal. Turno penal es la atención, pues, de día y de noche del día que le toca, ¿no? A ese despacho. Impulsar las denuncias, recibirlas, investigar, ¿no? Y contribuir a los objetivos y metas de las fiscalías corporativas, ¿no? Asimismo, el fiscal provincial también tiene que designar al asistente de función fiscal, asistente administrativo, quien se encargará de certificar las copias solicitadas. Cuestiones administrativas. El fiscal adjunto provincial acompaña al fiscal provincial en esas estrategias de investigación. ¿Realizando qué? Actos de investigación encomendadas por el fiscal provincial, ¿no? Conociendo el caso. Coadyuvar en la organización del despacho fiscal, contribuir a los objetivos, ¿no? Que busca una fiscalía provincial. Si bien hemos establecido las funciones que tienen los fiscales, superior, provincial, adjunto superior, adjunto provincial y adjunto superior, les digo desde ese nivel, ¿no? Desde el fiscal superior para abajo. ¿Por qué? Porque esa es la organización de la Fiscalía Corporativa Penal. Existen jerárquicamente también los fiscales supremos que no entran a esa organización de Fiscalía Corporativa Penal, tengan en cuenta, ¿no? Y las funciones del asistente en función fiscal, que también son parte importante que componen los despachos fiscales. ¿En qué consiste, no? Elaborar los proyectos, ¿no? ¿Los proyectos de qué? Los proyectos de requerimientos, disposiciones, providencias. Gestionar, recabar información de instituciones públicas o privadas. ¿A qué se refiere con eso? Son actos de investigación, ¿no es cierto? Para yo corroborar una denuncia o para poder determinar si ocurrieron ello, es recabando información. ¿Qué es eso? Oficiando, notificando, ¿no?
que se me envíe la información de que si esta persona estudia en tal lugar, si trabaja en tal sitio, cosas así. Coadyuvar en la recopilación, procesamiento y análisis de la información de los casos. Y también conformar, organizar, custodiar, foliar y clasificar según su estado las carpetas fiscales. Las carpetas fiscales tienen que ser pues ordenadas de forma cronológica. ¿Con cronológica qué me refiero? De que en primer lugar iría pues la denuncia, la apertura y los actos de investigación que han estado llegando de forma cronológica, ¿no? Y es de función del asistente en función fiscal a realizar, custodiar ello, ¿no? Claro, con un trabajo en equipo con el fiscal responsable de esa investigación. Verificar, actualizar la información de los casos. El actualizar la información de los casos se refiere al sistema, ¿no? En el SGF, que es el nuevo Código Procesal, el sistema del nuevo Código Procesal, también es cierto que en el Distrito Fiscal de Lima Centro se ha implementado otro sistema que es la bandeja fiscal. Es decir, ya para aplicación del nuevo Código Procesal Penal, el sistema que se está usando no solo es el SGF, sino la bandeja fiscal. Claro, tan solo el proyecto piloto de bandeja fiscal está funcionando en Lima Centro. Entrega de los depósitos administrativos, custodiar las evidencias, bienes relacionados con los casos, así como de los documentos. También el asistente de función fiscal deberá apoyar en la redacción de las actas, apoyar en la recepción de las denuncias verbales, certificar copias, mantener actualizada la agenda fiscal. Aunque esto de la agenda fiscal lo entiendo yo como un asunto electrónico, ¿no? Porque tanto el SGF como la bandeja fiscal tienen el rubro de agendar audiencias para que sea más fácil para el fiscal provincial verificar, coordinar y administrar adecuadamente las audiencias que se realizan en el día. Generar las cédulas de notificación, las citaciones, verificando su cumplimiento. Así también apoyar en el turno penal. El trabajo del turno penal es el trabajo un poco más, tal vez tedioso y que necesita el apoyo no solo de los fiscales, tanto provincial como adjuntos, sino también del personal administrativo. De acuerdo a las necesidades. No es que tengan que estar las 24 horas en los despachos, sino en determinados asuntos que ya el fiscal por sí solo no puede realizar y necesita el apoyo del asistente de función fiscal, ¿no? Por ejemplo, en los casos que ya se ha establecido que en un caso de turno se va a formalizar, se va a pedir requerimiento de prisión preventiva, se necesita el apoyo del asistente para que pueda ayudarle a redactar mientras el fiscal está terminando de realizar las diligencias para poder acreditar ello, ¿no? Y otras actividades. El reglamento, lineamientos de las fiscalías corporativas penales señala ello, ¿no? Deja esta función de otras actividades con la finalidad tal vez de que existen otras actividades en despacho fiscal que pueden ser encomendadas por el fiscal provincial por la necesidad que pueda tener, ¿no? Tengan en cuenta ello. Y el asistente administrativo. El asistente administrativo generalmente en cada despacho fiscal provincial es conocido como mesa de partes. ¿Por qué? Porque cada despacho va a tener su mesa de partes para que este mesa de partes pueda actualizar el sistema. ¿De qué? Del ingreso, de los escritos, oficios, respuestas, pericias, lo que tenga, para que el sistema esté actualizado y cuando uno realice la consulta de determinados casos fiscales, se pueda advertir que existen escritos pendientes que no se han proveído, por ejemplo.
recibir, clasificar, registrar en el día los documentos ingresados. ¿Ya? Y ahora últimamente con los sistemas SGF y bandeja fiscal es digitalizar prácticamente todo, los informes, los oficios, las pericias y subirlo al sistema. ¿Para qué? Para que quede constancia de ello y sea más fácil también en caso de cualquier problema de pérdida o rotura o alguna situación que pueda presentar, se pueda recomponer la carpeta fiscal. ¿Ya? Entonces, es importante que se registre todo. Atender al usuario facilitando las carpetas fiscales. Esto es muy importante, ¿no? A veces los usuarios ya tienen un problema, el hecho de que estén tal vez comprendidos en una investigación o ser víctimas o agraviados de determinados hechos delictivos. Esa situación los carga emocionalmente y lo que buscan es que se les dé un trato digno, ya un trato adecuado a los usuarios. Para la lectura, por ejemplo, si son sujetos procesales, se le pueda dar las facilidades para que pueda revisar la carpeta fiscal, hacer las anotaciones que desee, hacer las tomas fotográficas también que requiera. También es función del asistente administrativo el de custodiar, mantener, clasificar los archivos, documentos del despacho, ¿no? Apoyar en la foliación, conformación, organización de las carpetas, realizar el trámite documentario, notificaciones fiscales, ¿ya? Y asimismo apoyar en el turno fiscal. Como les digo, ¿no? El turno fiscal es algo especial en cuanto al trabajo, porque es demandante. Y como es demandante, necesita el apoyo de no solo del personal fiscal, sino también administrativo, así como otras actividades que disponga el fiscal. A ver, quedándome esta última parte que hemos desarrollado tres prácticamente, que vienen a ser las funciones del Ministerio Público y la organización de las fiscalías corporativas penales. Ahora vamos a ver con respecto al manejo de la carpeta fiscal. Es más sencillo y ya saben que las carpetas fiscales ahora son un poco más metódicas, más organizadas, ¿no? Porque así lo ha establecido el Código Procesal Penal mismo. Pues en su artículo 134 se señala claramente y señala ahí en este artículo que el fiscal deberá abrir un expediente para documentar sus actuaciones en la investigación, ¿no? Y que incluso lo señala, ¿no? ¿Y qué debe contener esta? Y ellos no lo llaman carpeta fiscal, o bueno, no se tiene consignado en el Código Procesal Penal como carpeta fiscal, sino como expediente fiscal. ¿Y qué debe contener? Incluso da alcance sobre ello, ¿no? Nos dice denuncia, pericias, actas, disposiciones, providencias y requerimientos. Y sobre ello, sobre cómo debe organizarse, qué debe hacerse con respecto a las carpetas fiscales, nos dice que el fiscal de la nación es quien debe reglamentar sobre la conformación o cómo debe organizarse un expediente fiscal. Y en el artículo 135 del mismo Código Procesal Penal, nos dice que los requerimientos fiscales deben estar acompañados con el expediente original, copias certificadas, y el fiscal de la nación debe emitir directivas o instrucciones sobre los requerimientos. A ver, aquí en el 135 nos dice que los requerimientos claramente señala que todo requerimiento debe estar acompañado por el expediente original o copias certificadas, ¿no? Y entonces, con respecto a ello, de cómo debe presentar los requerimientos fiscales. ¿Y los requerimientos qué son? Prisión preventiva, acusación fiscal, ¿no? ¿Cómo deben presentarse? La Fiscalía de la Nación ha emitido efectivamente la Directiva 2-2017 MPFN, actuación fiscal en la formulación de requerimientos al órgano jurisdiccional. Ha emitido su directiva de cómo debemos presentar o cómo el fiscal debe presentar estos requerimientos, ¿no? Y dice, los requerimientos pueden
contener actuados originales o copia certificada. ¿Y de qué dependerá eso? En su artículo 5 de esta directiva dice: el fiscal solo remitirá al juez de la investigación preparatoria las copias del expediente fiscal con la documentación pertinente que sustente su pretensión. Es decir, todo requerimiento que se realice o todo requerimiento que realice el Ministerio Público, todo lo realiza con copias. Tengan en cuenta, salvo única excepción, es el requerimiento fiscal de sobreseimiento. Conforme al Código Procesal Penal, puede ser original. ¿Ya? Entonces, estas cosas, claramente el Código Procesal Penal ha facultado a la Fiscalía de la Nación emitir sus directivas de cómo presentar sus requerimientos y lo ha reglamentado, ¿no? Porque he escuchado que en distritos fiscales, en diversos distritos fiscales, se pide tal vez en los requerimientos acusatorios las originales, y no es así. En cumplimiento de las directivas se tiene que hacer en copias. Únicamente en el sobreseimiento se puede presentar las originales de las carpetas fiscales. Y esto de la organización de la carpeta fiscal, conforme lo ordena también el Código Procesal Penal, como estamos viendo en el artículo 130, no, en el 134, que nos dice: el fiscal de la Nación debe reglamentar sobre el expediente fiscal. Efectivamente, la Fiscalía de la Nación ha emitido su reglamentación. Y está aprobado con la resolución de la Fiscalía de la Nación 748/2006. El objetivo de esta reglamentación es normar la formación de las carpetas fiscales. O sea, tener como una norma establecida para que se pueda asentar de cómo se debe formar una carpeta fiscal, ya sea el cuaderno principal, el cuaderno auxiliar. Y también unificar criterios, ¿no? ¿Para qué? Porque cada despacho puede tener su estilo de conformar su carpeta fiscal como desee, pero este reglamento de carpeta fiscal lo que nos lleva es que podamos unificar criterios. Y la aplicación para las carpetas fiscales es para todos los despachos que están con el nuevo Código Procesal Penal del 2004. Sobre ello, indicarles que ya la directiva o este reglamento de las carpetas fiscales está en aplicación en todos los distritos fiscales, ¿no? Porque el nuevo Código Procesal Penal del 2004 ya está en aplicación o se aplica en todo el territorio peruano, ¿no? No existe ningún distrito fiscal con excepción. El último que ha entrado es el distrito fiscal de Lima Centro, ¿no? Entonces, hablemos de la carpeta fiscal. La carpeta fiscal viene a ser un instrumento técnico de trabajo donde se documentan las actuaciones fiscales. Entonces, todas las investigaciones, actuaciones que realiza, recopilaciones de información, deben ser adjuntadas a la carpeta fiscal, dividiendo entre cuaderno principal y cuaderno auxiliar, ¿no? Como les decía, de forma cronológica. ¿Y qué debe contener el cuaderno principal? El cuaderno principal debe contener la denuncia, el informe policial, las diligencias de investigación que se hubieran realizado, dispuesto, ejecutado. Bueno, este orden no necesariamente va en este mismo orden, ¿no? Porque puede ser que la denuncia sí va, ¿no? Pero aquí faltaría la disposición tal vez de apertura de investigación preliminar, que se puede hacer a nivel de la policía o a nivel de despacho fiscal. Si se hizo a nivel de la policía, ahí recién viene el informe policial, ¿no? Pero si se hace a nivel de despacho fiscal, se acopiará la disposición de apertura y las diligencias de investigación que se han realizado. Dentro de la investigación preliminar o de diligencias preliminares, se deberá realizarse tal vez los documentos obtenidos, es decir, inmediatamente después que ha ordenado el acopio de información, la disposición de apertura, están dentro de ese rubro los documentos obtenidos. Pues
no solo es, como hemos dicho, recabar las declaraciones, sino también acopiar información documentaria, ¿no? También los dictámenes periciales realizados, las actas levantadas, las disposiciones emitidas, las providencias dictadas, ¿no? Las providencias son de mero trámite, como por ejemplo los escritos donde se apersonan los abogados, donde señalan domicilio procesal, teléfono, correo electrónico, todo ello a través de providencias que se tienen que señalar, que se tenga por señalado su domicilio procesal, que se tenga por apersonado, ¿no? Y también dentro de la carpeta fiscal tiene que ir los requerimientos formulados, o sea, el requerimiento de prisión preventiva, el requerimiento de impedimento de salida, ¿no? Las resoluciones emitidas por el juez de la investigación preparatoria. Las resoluciones emitidas por el juez de investigación preparatoria tienen que ir en la carpeta fiscal, necesariamente, tienen que ir. Y toda la documentación a fines de la investigación. Muchas veces he visto en la composición de las carpetas fiscales en los despachos que no adjuntan las resoluciones emitidas por los jueces de investigación preparatoria, ¿no? Sin embargo, considero que es importante para saber en qué etapa de investigación o en qué etapa procesal se encuentra esa carpeta. Porque tengamos en cuenta que puede ocurrir un montón de cosas en los despachos. Si bien un fiscal que está conociendo una carpeta fiscal sabe muy bien en qué etapa se encuentra su caso, pero posteriormente este fiscal puede renunciar o lo promueven o sucede cualquier otra cosa y deja la carpeta, y si no existen los actuados, ¿cómo se puede actualizar este fiscal que toma el caso como nuevo? Entonces, muchas veces no advierte actuaciones que se hayan realizado porque están incompletas las carpetas, ¿no? Es por eso importante que se tiene que adjuntar todo aquello que implique información sobre las carpetas fiscales, ¿no? Y en la auxiliar, ¿qué debe contener? En el cuaderno auxiliar. El cuaderno auxiliar debe contener toda la documentación que no está comprendida en el cuaderno principal. ¿Qué vienen a ser? Notificaciones, cargos de oficios, y algunas tal vez copias que se puedan necesitar, ¿no? Formatos. Ahora, con respecto a los resúmenes, existe sí, por ejemplo, para realizar audiencias de diversos requerimientos que ha realizado el despacho fiscal, para poder optimizar tal vez la audiencia por parte del fiscal, puede realizar sus resúmenes, que sí la puede anexar en el cuaderno auxiliar. Las mismas que conservan para los fines del trabajo fiscal verificación de los actos procesales realizados. Ese es el fin, lo que les decía, ¿no? Que se pueda verificar qué actos procesales se han realizado y a partir de ello determinar en qué etapa procesal se encuentra, ¿no? Y que si viene el órgano contralor, ¿no? En este caso, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a revisar, verificará que está adecuadamente adjuntado todas las actuaciones, actos procesales que se han realizado, ¿no? Asimismo, con respecto a este tema que también me lo pidieron, es con respecto a la carpeta fiscal física. Si bien hemos hablado hace un momento con respecto a la composición de los cuadernos principales como auxiliares, también tengamos en cuenta la carpeta fiscal física, cómo se hace el registro, la custodia y todo ello. Para que se pueda generar una carpeta fiscal física, tiene que ingresarse la denuncia al sistema, ya sea ese jefe o bandeja fiscal en Lima Centro, ¿no? Y sobre ese ingreso se tiene que emitir un reporte. Bueno, el sistema emite el reporte de caso, ¿no? Con sus barras incluso de seguridad y con la numeración correspondiente. Esto lo ve el fiscal coordinador y asigna la carpeta. De que se deriva al fiscal coordinador, ya cuando los despachos son muy grandes,
como lo es en el Distrito Fiscal de Lima, lo que sucede es que quien reparte es la fiscal provincial. Reparte las carpetas fiscales y ¿a quiénes? A todos los fiscales que componen dentro de ese despacho, para que se pueda realizar los actos de investigación correspondientes, ¿no? ¿Y quién es el responsable de custodiar? Y así lo dice este reglamento, es el asistente en función fiscal y o asistente administrativo, ¿no? Ellos son los responsables de custodiar las carpetas. Aquí hay un pequeño organigrama de cómo se generan las carpetas, lo que hablamos hace un momento, ¿no? Que primero se produce la denuncia, ingresa al mesa de partes, el mesa de partes ingresa los datos de la denuncia, nombre del imputado, del agraviado, el delito, y se genera el reporte, que viene a ser este. Esta es la carátula, ¿no? ¿De qué? De que ya ingresó al sistema el caso o la denuncia. Y esto va al fiscal provincial coordinador. Eh, en, en ciertos distritos fiscales funciona el fiscal provincial coordinador, que viene a ser el fiscal asignado, el fiscal provincial asignado de los despachos fiscales que conforman una corporativa. ¿Ya? Entonces, este fiscal provincial coordinador es el que va a designar los casos. Sin embargo, hay, por ejemplo, en el Distrito Fiscal de Lima, he observado de que quien realiza la asignación de los casos viene a ser el fiscal provincial de ese despacho y las asigna a los fiscales que componen ese despacho para que puedan realizar los actos de investigación que correspondan, ¿no? Aquí dice, ¿no? Asignación al fiscal provincial, fiscal adjunto. ¿Y cómo está organizado la carpeta fiscal física? Agregar las piezas procesales de forma sucesiva y demás actuaciones que considere el fiscal. Como les decía hace unos minutos, ¿no? De forma sucesiva, y yo lo digo de forma cronológica, ¿no? De forma que esté llegando esas actuaciones, ya sean solicitadas o presentadas por las partes, considero que se tiene que hacer de forma sucesiva y cronológica, de acuerdo a la llegada, ¿no? Igualmente, en ese mismo orden tienen que ir las disposiciones, requerimientos y las providencias, pues no puede ir la acusación adelante y tal vez atrás que vaya la formalización de investigación preparatoria. Ese no es el orden, ¿no? Primero va la apertura de diligencias preliminares y si ha correspondido a una formalización, ahí está la disposición de formalización y luego vendrá la acusación fiscal, ¿no? Ese es el orden que debe seguir. No, el orden mismo que nos da las etapas del proceso, ¿no? La funcionalidad. Organizar las piezas procesales por asunto, tipo de actuación o contenidos y etapas. Creo que la funcionalidad ya podemos verlo incluso por el orden, ¿no? Cuando nos dice que tienen que ir las disposiciones, requerimientos y providencias. Necesariamente estos documentos que emite el Ministerio Público tienen que ir en ese orden cronológico porque las etapas son cronológicas igualmente, ¿no? Y preclusivas, ¿no? Si ya pasaste, concluiste investigación preparatoria, ya no puede haber ninguna actuación posterior de investigación a ello, más que la requerimiento acusatorio o el requerimiento de sobreseimiento o incluso el requerimiento mixto, ¿no? Y por utilidad, agregan las piezas apropiadas para fines de la investigación o la vía del proceso. Miren, aquí por utilidad, cuando colocan esta función de decir que se debe agregar las piezas apropiadas, considero que no es así, sino que se tiene que colocar todas las piezas que se tengan. Ahora, si no es de importancia para las etapas procesales, ¿dónde se puede colocar? En los cuadernos auxiliares, ¿no? Eso es lo que yo considero sobre este aspecto. Mire, con respecto a la custodia temporal de los documentos, incluso de las evidencias, se puede disponer la custodia temporal, remisión de los documentos de las carpetas fiscales para su conservación custodia. Mire,
El archivo central del Ministerio Público y de cada distrito fiscal tiene sus propios reglamentos también, donde se dispone que debe tener una antigüedad de 3 años para que puedan ser custodiados por por el archivo central, ¿no? Ahora, es importante también señalar que cada despacho debe tener su archivador. ¿A qué se refiere eso? Que tiene que tener un lugar para poder conservar las carpetas fiscales, custodiar las carpetas fiscales, ¿no? Pero por asuntos de espacio, los despachos fiscales que ya están colapsando, especialmente en el Distrito Fiscal de Lima Centro, no tienen estos espacios donde guardar las carpetas, ¿no? Y la foliación, cuadernos e incidentes. Mm, eh, todas por ejemplo, las carpetas fiscales principales deben tener una foliación que no debe exceder de 200 folios, al igual que las auxiliares. Y las incidentales también, ¿no? Y las incidentales, ¿a quiénes se refiere? Por ejemplo, ha previsto en los lineamientos del Ministerio Público que los incidentes deben tramitarse como incidente los cuadernos muy aparte, esto de la prisión preventiva, tal vez la terminación anticipada, proceso inmediato y otras, ¿no? Sin embargo, yo tengo una opinión diferente con respecto a eso. Considero, no me quiero revelar, ¿no? Pero considero que las actuaciones fiscales que se realizan, por ejemplo, la terminación anticipada, no debería tramitarse en cuaderno aparte en esas investigaciones que son sencillas, ¿no? Como es el hurto o hasta robo, ¿no? Porque se puede ir colocando de forma cronológica y ordenada en el cuaderno principal, sin necesidad de generar más cuadernos. Creo yo que genera un poco más de desorden ello. Más que acopiar ello, considero que en el cuaderno principal, el cuaderno auxiliar. Incidente se puede formar tal vez en aquellos casos ya más complejos o las que se necesiten en ciertas determinadas investigaciones, ¿no? Bueno, es una opinión que les doy que tal vez puedan utilizarla para cuando ustedes desarrollen sus funciones en un despacho fiscal, ya sea como asistentes o como representantes del Ministerio Público como fiscales, ¿no? Ahora, con respecto a la custodia de documentos y conservación de carpetas fiscales, ¿qué nos dice? Eh, las carpetas fiscales pueden ser proporcionadas a los sujetos procesales para su lectura, información que debe ser consignada en el sistema, nombre del fiscal, asistente responsable, día y hora de la lectura. Como ustedes saben, la lectura lo puede hacer los sujetos procesales, nada más, acreditados, ¿no? Es decir, la agraviada, el imputado o el abogado de estas personas que estén también acreditadas así con algún escrito. Pero al final vamos a responder. Y estas revisiones que se hacen de las carpetas fiscales, es importante consignar este dato. Se les ruega en verdad, si ustedes trabajan en los despachos fiscales, son asistentes en función fiscal o administrativo, es importante consignar el dato de quién ha venido a revisar la carpeta fiscal, cuándo, la hora y todo ello. Porque puede haber incidentes que ocurran, mutilaciones o alguna situación de enmendaduras que pueden realizar inscripciones en las carpetas, en los actuados. Entonces, es importante consignar este dato para que se pueda determinar alguna responsabilidad si es que hubiera algún incidente de este tipo. Pero también es importante indicarles que las partes, de acuerdo al artículo 138 del Código Procesal Civil, que se utiliza de forma supletoria para estas situaciones con respecto al registro que se hace cuando se revisa, ¿no? Las anotaciones que hacen los sujetos procesales al momento de revisar las carpetas fiscales y tal vez hacer uso de celulares o cualquier mecanismo de digitalización.
¿Qué dice este artículo? Que se va a utilizar de forma supletoria, como les digo, ¿no? Las partes, sus abogados y sus apoderados pueden examinar los expedientes judiciales en el local en que se conservan, pudiendo tomar nota de su contenido a través de mecanismos de digitalización o con el uso de celulares inteligentes, ¿no? Esta misma forma de pensar o de actuar con respecto a esto de la conservación, también lo ha tomado el Ministerio Público a través de la resolución 737/2018 que la dio la Fiscalía Suprema de Control Interno el 7 de mayo del 2018, exactamente en el fundamento 14. ¿Qué dice o qué dijo en esa oportunidad un fiscal superior de control interno? Dijo o estableció a partir de esa fecha como precedente administrativo de obligatorio cumplimiento en todo el país que se permita la toma de notas de información, es decir, que se pueda anotar. Todo lo que estoy viendo, el sujeto procesal o el abogado puede tomar nota. Asimismo, se le permitirá los mecanismos de digitalización a través de celulares y otros medios. Así que es totalmente válido que el sujeto procesal, así como sus abogados, que puedan tomarle pistas fotográficas a los actuados. Con respecto a la custodia y conservación de las carpetas fiscales, mire, lo que sucede y lo que también está pasando es que los despachos fiscales no tienen un lugar dentro del despacho, dentro del ambiente físico que ocupan de guardar o conservar las carpetas, que no hay espacio, ¿no? Incluso no hay espacio para las personas que trabajan en esos despachos, ¿no? Sin embargo, si ustedes ya trabajan en el Ministerio Público o desean acceder al Ministerio Público como asistentes o asistente de función fiscal, administrativo, es que tenemos que tener en cuenta que cada uno o cada persona que trabaja en cada despacho es responsable de la custodia de las carpetas fiscales que está revisando o que está a su cargo, ¿no? Y mantener tal vez, porque mantener el inventario de las carpetas fiscales y en qué etapa se encuentra. ¿Y eso cómo lo hace? Eso lo tienen que hacer en trabajo coordinado con el fiscal a cargo de la investigación de esas carpetas y su asistente, de forma coordinada, para evitar el desorden, porque en el desorden es cuando se traspapelan las carpetas fiscales, los escritos, ¿no? Asimismo, que las carpetas fiscales deben ser guardadas en un ambiente adecuado. Las carpetas fiscales deben permanecer completas y sin mutilaciones, guardando el principio de unidad. Si bien las carpetas fiscales y sus actuaciones han superado los 200 tomos, los 200 fojas, disculpen, se formará un tomo. Si han superado ellos, se formará el tomo 2, tomo 3. Pero esas no quitan de que deban ser separadas, sino que deben estar unidas en uno mismo, ¿ya? Con el famoso pabilo, ¿no? Para que no se pierdan las carpetas fiscales. Una vez que se cuente con el archivo definitivo consentida o ejecutoriada, será remitida al archivo central para su custodia y conservación. Sobre este punto también quería aclararles algo. Si se ha emitido un archivo definitivo en una carpeta fiscal, la misma que no ha sido impugnada o al ser impugnada ha sido confirmada por la superior, ya ese archivo debe ser guardada como en un archivo central, se podría enviar. Sin embargo, el Ministerio Público, como les di y como les he señalado, establece dentro de sus reglamentos que debe tener 3 años de antigüedad, 3 años de antigüedad para que se puedan remitir al archivo central. Mientras tanto, debe quedar en custodia del despacho fiscal por 3 años.
Ya es por eso que es importante que cada despacho tenga habilitado un archivador, un lugar para guardar sus carpetas fiscales archivadas, ¿no? ¿Es posible solicitar copias simples certificadas por los sujetos procesales? Claro que sí, están en todo su derecho, pagando su derecho del TUPAC, ¿no? Que ahora último ha cambiado en el Ministerio Público, ¿no? Ya el TUPAC señala que hasta las digitalizadas ya tienen un precio, ¿no? Asimismo, unidad de la carpeta. La carpeta fiscal deberá permanecer completa y sin mutilaciones, como hemos dicho, ¿no? Ahí entre las funciones. Pero acá la parte importante es el traslado. Los jueces de investigación preparatoria o de juzgamiento pueden pedir la remisión de las carpetas fiscales en originales. Sí, lo pueden hacer. Y el Ministerio Público, a través de sus fiscales, deben autorizarlas. Pero cuando lo autoricen, deben ser supervisadas por el asistente, dejando constancia del traslado en el sistema. Ténganlo presente. En cuanto a la remisión de la carpeta, la entrega de la carpeta fiscal al juez, ya sea de forma definitiva o temporalmente, debe ser plasmada en una constancia de entrega. Sí, ¿saben por qué esto sucede? Porque se tiene que hacer más adelante, como se ha señalado, el representante del Ministerio Público participa en todas las etapas del proceso, incluyendo el de ejecución, y necesita contar con los actuados para poder hacer un control sobre la ejecución de las sentencias, ¿no? Entonces, si se va a hacer un préstamo hacia el juez de investigación preparatoria, tiene que constar en algún momento, ya sea en el sistema o de forma física, esa constancia, ¿no? Para saber dónde se encuentra esa carpeta fiscal, si es que se tiene que hacer alguna actuación posterior. Igualmente, si va a ser definitiva, igual, ¿no? Para saber su ubicación. En el supuesto de que la remisión sea definitiva, se deberá generar una copia de su contenido que se guardará en la carpeta auxiliar. Eh, exacto. Si el juez pide de forma definitiva que se le remita la carpeta, se tiene que sacar una copia definitivamente porque, como les digo, puede existir incidencias posteriores en esas carpetas fiscales. Los sujetos procesales podrán solicitar copias simples, certificadas de las actuaciones insertadas en la carpeta original, ¿cierto? Se realiza con una solicitud dirigida al fiscal adjuntando el pago de la tasa correspondiente que está fijada en el TUP, ¿no? Es decir, cada escrito que solicita las copias tiene que adjuntar su voucher de el cumplimiento del pago por el derecho de las copias, ya sean simples o certificadas. Miren, algo importante que es que el fiscal, dentro de ese reglamento de las carpetas fiscales, es que puede disponer una copia de seguridad de las actuaciones objetivas de las carpetas fiscales. Yo pienso que en ciertas carpetas sí se debería hacer las copias de seguridad, pero copias de seguridad digitalizadas, ¿no? Para evitar el papeleo, ¿no? El de tener copias, el uso de las hojas, ¿no? Aunque, como les digo, si el fiscal dispone que sean fotocopiadas y sean guardadas en física, igualmente se tiene que cumplir porque tiene que tener alguna razón para hacer eso, ¿no? Puede haber excepciones en algunas investigaciones, que puede ocurrir alguna excepcionalidad que le hace al fiscal determinar o decidir de esta forma, ¿no? El de sacar copias de seguridad, ¿no? Con respecto a que se deban remitir al archivo central, ya lo hemos dicho, hemos señalado que tiene que tener un archivo consentido o que ha sido confirmado por el superior con una antigüedad de 3 años para que sean remitidos a los archivos centrales de cada distrito fiscal, ¿no? ¿Para qué? Para quitar la aglomeración de las carpetas fiscales en los despachos fiscales y aligerar, ¿no? Y que se tome la importancia a esos despachos, a esos carpetas fiscales que están en trámite, no las archivadas.
Pero, ¿qué sucede cuando se pierde, se mutila o no existe tal vez las actuaciones que ya se tenía en las carpetas fiscales? ¿Qué podemos hacer? Sí, sucede y, y va a seguir sucediendo, que puede ocurrir la destrucción, pérdida, sustracción de la carpeta fiscal por alguna actuación o alguna actuación pueda desaparecer o algún acto procesal. El fiscal dispondrá la recomposición del mismo con la impresión de las piezas correspondientes en la carpeta electrónica. En el SGF ya se suben las disposiciones, requerimientos o providencias, ¿no? Se sube. Y se puede subir también las manifestaciones y demás actuaciones, que sería lo más óptimo. ¿Por qué? Ante una pérdida, ante una mutilación, se pueda recomponer fácilmente. Sin embargo, en el sistema, asimismo, en el sistema de la bandeja fiscal que está en aplicación acá en Lima Centro, la digitalización es completa, es toda la carpeta. La denuncia, el informe policial, todos los datos, incluso las disposiciones, requerimientos, providencias, todo está digitalizado. Y frente a la pérdida o alguna situación se puede volver a imprimir. Es por eso que es muy importante mantener actualizado ¿cuál? La carpeta electrónica. ¿A qué se refiere con la carpeta electrónica? Es en el sistema, ¿no? Que debe estar actualizada ya sea SGF o bandeja fiscal, ¿no? En su defecto se repondrá, en caso no existen esas piezas en la carpeta electrónica, que sería lo más sencillo, lo más óptimo, se repondrá con copias certificadas que le hubieran sido expedidos a los sujetos procesales, ¿no? Que se debe requerir a las partes para que lo traiga y que se le va a dar una copia de forma gratuita, ¿no? De no existir las copias certificadas, o sea, en esta situación extrema, dispondrá la recomposición con las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido. Cuando sea imposible obtener copias de la actuación procesal, se dispondrá la renovación del acto señalando el modo de realizarlo. Es decir, si no hay forma de poder recomponer o de poder recopilar esa actuación que se ha realizado, ¿qué se tiene que hacer? Realizarla nuevamente, ¿no? Doble trabajo. Si aparece el expediente, será agregado al rehecho. Si aparece, se agrega nada más, ¿no? En todas estas situaciones serán puestos en conocimiento del órgano disciplinario, ¿no? Que puede acarrear a una sanción. Y aquí está la carpeta fiscal electrónica. Debe contener las mismas actuaciones y documentos en el mismo orden de la carpeta fiscal, de física, ¿no? Bajo un sistema de seguridad de datos, de información que aseguren su inalterabilidad e integridad. Sí es importante que la carpeta fiscal electrónica esté completa para evitar cualquier tipo de inconvenientes con las físicas, ¿no? Porque en los despachos fiscales que manejan gran cantidad de carpetas fiscales o investigaciones, generalmente puede ocurrir que se traspapelan carpetas fiscales y se pueda hacer el seguimiento a través de la carpeta fiscal electrónica, porque ahí se tiene la información, ¿no? Y la funcionalidad de esto es que es la organización de la carpeta electrónica, organizar sistemáticamente, metódicamente las actuaciones y documentos. Yo creo que el Ministerio Público más adelante va a ser como una aplicación masiva en todos los distritos fiscales de este nuevo sistema que se está aplicando en Lima Centro, que es de la bandeja fiscal. Porque en la bandeja fiscal ya existe, todas las actuaciones están digitalizadas, absolutamente todas. Y creo que debe ser así. Y dejar de lado tal vez el papel ya para actuaciones ya determinadas y que conformen de forma original o puedan constar de forma original en la física, ¿no? Pero tiene su respaldo en la carpeta electrónica. Confidencialidad del contenido. Eso es muy importante, ¿no? Los que ya trabajan como asistentes en algunos despachos fiscales deben tener en cuenta la confidencialidad de la información que se maneje en ella, ¿no? Porque tengamos en cuenta que a eso solamente puede acceder los sujetos procesales, así como sus abogados que están debidamente apersonados, ¿no?
Las carpetas electrónicas no deben ser copiadas, debe haber medidas de restricción. A veces, muchas veces, existe que los trabajadores del Ministerio Público puedan realizar alguna copia, alguna situación de esta, acarrea a responsabilidades administrativas. Tengan en cuenta que la información de la carpeta fiscal electrónica es confidencial, no se puede estar divulgando ello, ¿no? Ahora, con respecto al monitoreo de la carpeta fiscal, miren, para poder dar una información a los usuarios que tal vez vienen a preguntar el estado de sus carpetas fiscales o de las investigaciones, es importante que la carpeta electrónica esté actualizada para que el asistente administrativo que se encuentre en mesa de partes pueda dar la información fidedigna a este usuario. Asimismo, también pueda conocerse su estado, su ubicación, sus plazos y en qué etapa procesal se encuentra. Y se puede dar esa información adecuadamente, ¿no? Así también, a través de ello, se puede verificar el resultado final de la investigación preliminar, así como el resultado de investigación preparatoria, en qué estadio está del juicio oral, tal vez, o qué recursos impugnatorios se habrían interpuesto en esas carpetas fiscales. Carpeta física. En la carpeta física, para poder ver o monitorear en qué estado está, lo que generalmente se está colocando después de la carátula es un formato resumen. En ese formato resumen lo que se puede colocar es la fecha de vencimiento de los plazos, tal vez de la prisión preventiva, de la investigación preparatoria, porque como bien saben, todas las actuaciones y etapas procesales en el Código Procesal Penal del 2004 tienen plazos, ¿no? Investigación preparatoria 120 días, que se puede prorrogar por 60, la prisión preventiva, que esa tiene que estar anotada sí o sí, porque puede vencer para poder presentar tal vez una prórroga de corresponder, ¿no? Entonces, eso sería con respecto a mi exposición de este día. Vamos a responder a las preguntas que he estado viendo hace un momento. A ver, eran desde aquí, creo. No, con respecto a redacción no me han dado ese tema, tan solo me han dado esos 3 temas que le he señalado con respecto a las funciones del Ministerio Público, las funciones de las fiscalías corporativas y con respecto a las carpetas fiscales. Con respecto a la redacción, no me han encargado ese tema, supongo que lo hará el otro expositor en otra fecha, ¿no? Sí, esto es lo que yo les decía, ¿no? Con respecto al cuaderno del incidente, es obligatorio. Mire, sí existe, yo creo que lo básico y lo más importante es el cuaderno principal y el auxiliar. Y creo yo que los requerimientos que dicen que puedan llevarse como incidente se puedan incorporar en el cuaderno principal, porque generar cuadernos tras cuadernos creo que hace ya la carpeta no lo hace funcionabilidad, no hay esa funcionabilidad en las carpetas fiscales, ¿no? Cuando he visto que ya todo lo ponen como incidentes, hay pequeñitos cuadernos que contienen copias del cuaderno principal. Entonces no me parece pertinente. Yo creo que sí se puede generar cuadernos de los incidentes en ciertas carpetas que sean súper necesarias, pero considero que no se deben tomar como obligatorias, ¿no? Miren, esto del nuevo, del Tupac que ha salido publicado, donde se ha establecido el cobro de copias digitalizadas, el pago de creo que 50 céntimos, no estoy segura, no lo he revisado o no recuerdo exactamente el monto que han colocado sobre ello. Supongo que lo hacen por el asunto de el asunto logístico reducido que tiene el Ministerio Público actualmente, ¿no? Sin embargo, creo que no es tan razonable si no se le va a dar copia en física. Si es digitalizada, yo considero que se puede ser gratuito, ¿no? Pero sin embargo, si lo pide en una copia física, que es una hoja o copia certificada, creo que sí correspondería pagar el monto que establece el TUPA, ¿no? Porque hay un costo que viene a ser el papel, el tóner, la impresora, ¿no? Que genera un gasto al Ministerio Público.
Sí, existe una directiva que sacó el Ministerio Público con respecto al uso del SGF. De todos los sistemas tienen ellos un orden de las funcionalidades que tienen los sistemas. Debe estar en el internet, la verdad. Alguna vez, creo que sí lo tengo en uno de mis archivos. En todo caso, se lo voy a enviar a CEFOCA para que lo compartan con ustedes, para que ustedes puedan tener la funcionalidad del SGF. Cuando viene un escrito con evidencias, ¿cómo se anexa la evidencia? Nos podría decir. Ah, ya, miren, si los escritos vienen con algún soporte como USB, DVD, o no sé, ¿no? Alguna evidencia, como dice el participante, es importante que el de mesa de partes tenga que hacer una cadena de custodia en ese momento con la persona que le está entregando esa evidencia. Si es el efectivo policial, con el efectivo policial quien ha recogido y quien transporta. Hacer la cadena de custodia, hacer los formatos que correspondan, consignando quién es el que recogió esa evidencia y quién es el que transporta. Muy importante la pregunta de Manuel, ¿no? Los cuadernos auxiliares es uno solo, ¿ya? Pero si un cuaderno auxiliar supera los 200 folios, se tiene que generar otro, ¿no es cierto? Entonces, no único, ¿no? El cuaderno auxiliar es único con respecto a la pregunta de nuestra compañera Gira. Si no tienen espacio con estantes, ¿cómo garantiza la adecuada cooperación? Es cierto, ¿no? Comparto lo que dice Jessica. Efectivamente, los despachos fiscales no tienen estantes para poder garantizar la adecuada conservación de las carpetas fiscales. Sobre ello, es importante señalar que cada despacho fiscal tiene que dejar evidencia de ello. ¿A través de qué? De oficios, ¿no? De oficios que puedan comunicar a sus superiores jerárquicamente, como el fiscal superior, administración o lo que corresponda ahí hacer, de que no existen estos estantes que debe contar los despachos, porque necesariamente tiene que haber para la custodia de las carpetas fiscales por un aproximado de 3 años, porque solamente con esa antigüedad se puede emitir archivo central. Sí, lamentablemente esa es la situación del Ministerio Público. No cuenta con espacios adecuados para los despachos fiscales y menos para la custodia de las carpetas, ¿no? ¿Cuál es lo correcto? Disposición de inicio de investigación, disposición de apertura de investigación. Mi duda es dado que cuando apoyaba en un despacho fiscal encontré legajos de disposición de apertura y aparte legajos de disposición de inicio de... Mire, el Código Procesal Penal sobre el inicio de las diligencias señala disposición de diligencias preliminares, pero el hecho que el fiscal haya puesto apertura de investigación preliminar a disposición de inicio de investigación, es lo mismo. Tendría que haberse formado un solo legajo. Nuestra compañera nuestra compañera Jimena nos dice que habían formado legajos distintos a la disposición de apertura y aparte los legajos de disposición de inicio de investigación. Le pueden dar la denominación que consideren, ¿no? Pero el Código Procesal Penal habla de diligencias preliminares. Tendría que decir inicio de diligencias preliminares, ¿no? Igualmente, ¿no? O sea, la denominación puede ser diferente, pero en sí ese tiene el fin de iniciar la investigación y tendría que considerarse como no solo. Ante tanta carga laboral, si el asistente no le da tiempo de escaneo de los documentos y subirlo al SGF, acarrea alguna responsabilidad funcional. Mire, efectivamente existe, Jessica nos dice que hay carga laboral. Efectivamente, no. Los despachos fiscales afrontan una situación de carga laboral bastante fuerte en cuanto a las investigaciones. Pero si es que existe ese tipo de problemas, garantizar al menos subir las disposiciones, requerimientos o actuaciones importantes. No digo que se suba todo, ¿no? Pero que se suba lo más importante para poder garantizar un adecuado registro en las carpetas fiscales electrónicas.
Ya, miren, Manuel, no sé cuál es la diferencia de bienes de custodia y bienes incautados. No, no, no. Bienes de custodia no, bienes que están en custodia. Existe la oficina de área de evidencias y de bienes incautados. Ya, esa oficina es el que se encarga de guardar los bienes y esos bienes se encuentran en custodia. ¿Ya? No es que sea una denominación. Los bienes incautados ya vienen que los fiscales incautan en determinadas diligencias, ¿no? Sino en custodia es cuando nosotros, el asistente de función fiscal administrativo, también puede tener en custodia las carpetas fiscales. Eso es custodia, ¿no? No hay que confundir ello. Y Jessica nos dice, ¿qué sucede si el asistente del juez no promueve el escrito, solo indica sobre la carga laboral? Bueno, no le entiendo qué sucede si el asistente del juez no promueve el escrito, solo indica sobre la... La verdad no le entiendo la pregunta, pero bueno, si hay alguna indicación o algo que pide el juez, ¿no? Y solo lo hace de forma verbal, se tiene que pedir que se lo haga por escrito, ¿no? Porque uno no sabe lo que pueda pasar más adelante y dejar constancia de que tal vez el juez está pidiendo que se remita el original de la carpeta fiscal. Y eso tiene que constar en un oficio, en un escrito, en un documento, ¿no? Y dar respuesta a eso, ¿no? Con eso habríamos terminado. Uy, muchas gracias, gracias por la atención, gracias por el tiempo. Espero haberlos ayudado en con el dictado de este cursito y nos vemos en otra oportunidad y agradecer a Cefocap también igualmente por la oportunidad, ¿no? Muchas gracias.